Entonces, si recuerdan, estábamos describiendo el procedimiento de verificación de los estados límites últimos, ¿no? Y habíamos explicado la ecuación general que matemáticamente representa el método de verificación de por estados límites últimos. Es decir, teníamos la resistencia requerida, en donde representamos el efecto de todas las cargas actuantes combinadas en estado último según los criterios reglamentarios, y la resistencia de diseño. Vamos ahora a mencionar, simplemente a mencionar, esto es a los efectos de que ustedes tengan una idea de los distintos estados límites últimos para verificar. Es decir, esto es un listado de los estados límites últimos que vamos a ir repasando, o sea, perdón, repasando. Algunos pocos son repasos, otros son nuevos, comenzando ya desde la semana que viene, por ejemplo, el ingeniero Bonilla va a comenzar a desarrollar el tema de barras traccionadas, ¿no? Ahí van a ver que hay dos estados límites a verificar, que son la fluencia en la sección bruta, la rotura en el área neta. Ya vamos a ver, así, no es, el objetivo ahora no es que comprendan o sepan de cada uno de estos estados límites últimos, simplemente es presentarles el listado para, bueno, que tengan una idea clara de la cantidad de estados límites últimos a verificar. En el caso de columnas o otras barras comprimidas, así lo denomina el reglamento, hay dos casos que también vamos a ver más adelante, la explicación detallada de cada uno, las barras simples o las barras armadas. En el caso de barras simples, vamos a analizar como estado límite último el pandeo flexional, pandeo torsional o flexotorsional, pandeo local o abollamiento. En las barras armadas, que son como barras, elementos más complejos, tenemos que considerar pandeo global, pandeo de los elementos del cordón, falla de los elementos de conexión, se llaman celosías o presillas según el caso, la falla de los medios de unión, la distorsión de la sección. En vigas y otros elementos en flexión, vamos a considerar la plastificación de la sección, el pandeo lateral torsional, que es un fenómeno de inestabilidad que entiendo ustedes no vieron en resistencia de materiales, en estabilidad 2. Pandeo local de ala, pandeo local de alma, fluencia de alma por corte, pandeo local de alma por corte. Es decir, cada uno de estos posibles estados límites últimos tiene ecuaciones y criterios de verificación. Hay también verificaciones especiales o estados límites asociados a la presencia de cargas concentradas, es decir, cuando tenemos elementos estructurales en los que aparecen cargas concentradas, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, o estados límites, que tienen que ver con la flexión local del ala, fluencia local de alma, pandeo local del alma, pandeo lateral del alma, pandeo por compresión del alma, fluencia por corte en el alma del panel nodal. Es un caso particular en las conexiones viga-columnas de pórtico. Pero bueno, fíjense, o sea, llevamos, no sé, 2, 5, 10, es decir, más de 20, y después nos queda todo el tema de uniones, donde también aparecen estados límites últimos a verificar. Por un lado, en forma genérica, la falla del medio de unión, pero acá los estados límites van a depender de qué tipo de medio de unión estamos utilizando. En las uniones soldadas, vamos a analizar la falla del material base o del material de aporte, es decir, el material del electrodo. En uniones abulonadas hay dos tipos, que también ya vamos a mencionar. No es la idea que es simplemente esto una enumeración de los casos. Tenemos dos tipos, las que se denominan tipo aplastamiento y tipo deslizamiento crítico. En cada una de ellas hay distintos estados límites a considerar. También en el caso de las uniones de barras traccionadas, es un caso particular, solo en barras traccionadas hay un tipo de rotura que se llama rotura por bloque de corte, que hay que analizarlo y evaluarlo a través de una expresión o
de expresiones. Y finalmente, en aquellos casos en que se utilizan, en las uniones chapas nodales, la posibilidad de falla de chapa nodal. Entonces, como paso rápido, son unas cuantas condiciones o estados límites últimos que tenemos que considerar en la verificación de los elementos estructurales de acero. En algunos casos, en la mayoría de los casos, hay una verificación explícita de estos estados límites últimos. Es decir, hay una o varias ecuaciones que nos permiten determinar la resistencia requerida para ese estado límite último. Y hay otros casos en donde se hacen verificaciones indirectas o implícitas. Por ejemplo, para que quede dentro de la confusión que puede haber acá, pero que quede un poquito más claro, y que es un tema importante que vamos también a comenzar a ver relativamente pronto. En el caso de columnas para barras simples, el pandeo local o abodamiento es un fenómeno bastante complejo que implica la inestabilidad de una placa, ¿no? Eso desde el punto de vista matemático requiere un tratamiento importante, con cierta complejidad. Entonces, el reglamento que apunta al ejercicio profesional trata de buscar siempre métodos relativamente simples que sean expeditivos. Entonces, vamos a ver, cuando desarrollemos este tema, que en realidad no hay una ecuación explícita para el pandeo local, sino que el pandeo local se verifica indirectamente en forma combinada con el pandeo flexional. En otros casos, por ejemplo, en columnas armadas, algunos de estos estados límites últimos se verifican a través de requerimientos constructivos, es decir, el reglamento, en vez de pedir una verificación con una ecuación para determinar la resistencia nominal de ese estado límite, lo que indica es un requerimiento constructivo. Por ejemplo, la separación de los cordones tiene que tener un valor tal. Entonces, mediante ese requerimiento constructivo, indirectamente y en forma más simple, está controlando un estado límite último. Pero bueno, esto es un anticipo. Después vamos a ir viendo en detalle y a lo largo de unas cuantas clases todos estos estados límites últimos. Bien, para completar esta presentación o esta descripción del método LRFD, vamos a hacer algunas aclaraciones en cuanto a la determinación de la resistencia requerida. Todo esto que les mencioné recién de los estados límites últimos, que vamos a ver a lo largo de varias clases, nos va a permitir el estudio de estos casos determinar la resistencia de diseño para cada uno de esos estados límites últimos que hemos ido describiendo o listando. Vamos a volver ahora a unas aclaraciones que a lo mejor les pueden parecer obvias, pero les reitero, observamos cada vez más problemas en las evaluaciones. Realmente, sobre todo en los últimos exámenes, nos ha preocupado mucho porque en temas que aparentemente son simples, que se supone que se deberían haber afianzado y haber aprendido a aplicar en asignaturas previas, cuando llegamos a las evaluaciones se producen errores graves que, bueno, lamentablemente implican el no aprobar la asignatura. Entonces, les reitero, estamos haciendo un repaso. Muchas de las cosas que voy a decir pueden parecer obvias, pero por favor tengan cuidado cuando desarrollen los prácticos, pero también cuando estudien la materia y cuando rindan las evaluaciones, ¿no? Entonces, determinación de la resistencia requerida. Ya hemos dicho varias veces que la resistencia requerida representa la demanda, es decir, cuánto solicitan las cargas actuantes a los miembros estructurales que estamos verificando. En el método LRFD,
esa cuantificación de la demanda se hace normalmente en términos de solicitaciones. ¿Qué quiere decir en términos de solicitaciones? Es decir, se expresa como un momento flector, una fuerza de corte, una fuerza axial, un momento torsor. Es decir, esto que acá pusimos en la ecuación como Q en forma genérica, porque esto acuérdense que en matemática, y en eso nos sirve, nos permite expresar en forma simbólica un concepto a través de esta ecuación matemática y su notación. Acá el Q, en términos genéricos, entonces está representando distintos tipos de solicitaciones. En una viga, ese Q será momento flector y corte, en una columna, ese Q será carga axial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar bien la resistencia requerida? En primer lugar, como vamos a determinar solicitaciones, tenemos que aplicar análisis estructural. Y acá aparecen, discúlpenme que insista, pero es preocupante, acá aparecen en las evaluaciones problemas serios porque hay errores gruesos en la determinación de solicitaciones en estructuras muy simples, en estructuras isostáticas. No es, en ningún caso vamos a pedir que resuelvan, no sé, un hiperestático, que tengan que aplicar. Son estructuras isostáticas simples donde con 2, 3 ecuaciones como mucho uno puede determinar la solicitación en el elemento estructural que estamos analizando. Entonces, por favor, repasen, practiquen, saquen los libros, los apuntes y consideren, repasen cómo determinar solicitaciones, reacciones en elementos, en estructuras simples, isostáticas, ¿no? Además, y decíamos, esto que lo dije, pero lo voy a repetir, ¿qué indica esta sumatoria? Indica que estamos combinando, según el criterio reglamentario, el efecto de los distintos estados de carga, ¿no? Entonces, esa combinación de estados de carga en el método LRFD y para estructura cero se realiza según este tipo de combinación. Esto está copiado tal cual del CIRSOC. Esto ya lo vieron o lo han visto en hormigón, lo vimos acá en esta asignatura, la clase anterior, pero reitero, ante los numerosos errores y problemas en la aplicación de esta ecuación, es que estamos haciendo énfasis para que realmente lo comprendan y lo puedan aplicar numéricamente, ¿no? Entonces, ¿qué indica en esta ecuación? Esta es una ecuación que representa en forma conceptual las combinaciones de los distintos, en realidad son combinaciones de carga, pero en definitiva lo que tenemos que combinar, ahora vamos a ver algunos ejemplos para afianzar esta idea, son los efectos que producen las combinaciones de carga. Y algo fundamental que hemos visto como error grave, cuando yo digo combinar el efecto, cuando digo combinar solicitaciones, recuerden por favor que estamos hablando de fuerzas, momentos flectores, es decir, son variables, son vectores. Entonces, no puedo sumar, porque esta ecuación indique suma, es una forma genérica de expresarlo, pero después se supone que el diseñador, el que está haciendo el cálculo, comprende y tiene conocimiento sólido, por más que esta ecuación me indique que yo sume, no sé, por ejemplo, D más F, pero si D más F son magnitudes vectoriales distintas, no las puedo sumar. Tengo que ver qué efectos son los que combino. Creo que lo más fácil es que lo veamos a través de algunos ejemplos muy, muy simples. No son ejemplos numéricos, pero creo que son útiles para aclarar algunas ideas.
y que después le van a servir en la aplicación. Estas ecuaciones las vamos a aplicar en distintos ejercicios, la van a aplicar para el diseño de todos los elementos de la nave industrial que ya hemos empezado a trabajar y que después van a tener que diseñar en forma completa. Entonces le decía, vamos a partir de un ejemplo muy simple. Supónganse que tenemos un pórtico simple, esto podría ser de la nave industrial de alguno de los grupos, y queremos determinar la resistencia en la viga. Suponemos en este ejemplo que la viga está simplemente apoyada en las columnas. Entonces, primer pregunta que tienen que hacerse. Cuando yo digo resistencia requerida en la viga, es un término general. ¿Qué solicitaciones requieren o son válidas o aparecen en esta viga? Bueno, por conceptos básicos de resistencia de materiales, sabemos que en esta viga, al hablar de resistencia requerida, estoy hablando de momento flector y corte. Entonces, primero, cuando yo digo resistencia requerida en la viga, ya sabemos que voy a tener que obtener valores relacionados al momento flector y valores relacionados al corte. Por una cuestión de tiempo, de espacio, vamos a ver ahora o hablar solamente del momento flector, pero es exactamente lo mismo para el corte. Entonces, veamos el diagrama de momentos flectores que produce la carga D, está acá abajo. Diagrama parabólico, eso es básico, lo saben. El diagrama que produce la carga L. Entonces, en este ejemplo, que es el más simple que puedo plantear, o uno de los más simples, fíjense, la carga, primero, la carga D y la carga L son del mismo tipo. Las dos son cargas uniformemente distribuidas en toda la longitud de la viga. Segundo aspecto a tener en cuenta. Los máximos, por el tipo de carga que son iguales, o sea, son del mismo tipo y están aplicadas en la misma longitud, los máximos de la carga viva y de la carga muerta se producen en la misma sección de la viga. ¿Por qué me interesan los máximos? ¿Por qué estoy hablando de máximos? ¿Por qué voy a buscar los máximos? ¿Alguien? Porque son las cosas favorable. Claro, muy bien. O sea, acá tenemos valores que van desde 0 hasta un valor. Toda la viga la voy a diseñar con el valor máximo, salvo, o sea, ¿cuándo no sería esto cierto? Supónganse que en un caso particular ustedes van a diseñar una viga con sección variable. En ese caso, que es mucho más complicado, van a tener que ir verificando distintas secciones. Pero en principio, y como lo muestra el esquema, esta es una viga de alma llena de sección uniforme, constante. Entonces, toda la viga tiene las mismas características. ¿Dónde verifico? En donde se produce el máximo. Entonces, en este caso particular, en otros casos es distinto, pero en este caso, las cargas son del mismo tipo. Están aplicadas a lo largo de toda la longitud. Los máximos se producen en la misma sección. Entonces, acá es lo mismo, el resultado es exactamente el mismo si yo combino las cargas D y L según la ecuación que me da el reglamento y después calculo la solicitación máxima. Eso va a dar exactamente lo mismo que si yo calculo las solicitaciones máximas que produce cada una de esas cargas y después combino las solicitaciones. Es decir, da lo mismo en ese ejemplo que yo combine cargas aplicando estas ecuaciones o que combine solicitaciones aplicando estas ecuaciones. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Ahora, hay muchos casos en donde no es lo mismo, donde no puedo combinar las cargas. Veamos. Por ejemplo, es un caso similar al anterior, este es el que vimos primero. Supónganse que ahora la carga L, en vez de ser una sobrecarga distribuida, fuera, no sé, el peso de un equipo que eventualmente o cada tanto se cuelga o no de la viga o apoya en la viga. Entonces, tengo una carga L
que en lugar de ser una carga distribuida como D, es una carga puntual. Entonces, en este caso, las cargas son de distinto tipo, producen diagramas de momentos flectores que son diferentes, y entonces fíjense, para la carga D, el diagrama de momento es el mismo que antes, con su máximo en la parte central, pero para el diagrama de momentos flectores de la carga P, el máximo se produce ¿dónde? Debajo de la carga P, como ustedes saben muy bien de estabilidad 1. Entonces, el hecho de tener cargas de distinto tipo puede llevar, como en este caso, a que las solicitaciones máximas que produce cada uno de esos estados de carga se den en secciones distintas. Además, las cargas son de distinto tipo. D se expresa en este ejemplo, ¿en qué unidades expresarían D en este ejemplo? Por ejemplo, trabajando con el sistema internacional. Newton sobre metro. Newton por metro. Muy bien. ¿Y la carga concentrada L? Newton. Entonces, ya con solo ver las unidades, ustedes no podrían hacer combinaciones de las cargas. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que determinar las solicitaciones que producen cada una de esas cargas y combinar las solicitaciones. Y en este caso particular, o en este ejemplo, que lo he hecho a propósito, tendré que determinar, no puedo sumar el valor máximo del momento que produce D y el valor máximo del momento que produce L. ¿Por qué? Porque son en secciones distintas. Entonces, tendré que combinar, utilizando las ecuaciones del reglamento, el valor máximo de D con el valor que le corresponde a L para esa sección, y después tendré que combinar el valor máximo que produce L con el valor de momento que produce D en esa misma sección. Entonces, reitero, en este caso no puedo combinar las cargas, tengo que combinar las solicitaciones. Y segundo, como cada estado produce solicitaciones máximas en secciones distintas, tendré que determinar dos valores de resistencia requerida a flexión. ¿Cuál voy a usar después en el diseño? La mayor. Muy bien, el más desfavorable, que es el mayor. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? Sí. Bien. Sí, bueno, está claro. Grábense. Voy a poner otro ejemplo. Que este en particular, o algo parecido a esto, fue lo que vimos en un ejemplo, en una evaluación que nos llamó mucho la atención y por lo cual estoy insistiendo con estos temas. Supongamos, fíjense que es el mismo pórtico siempre. Columnas empotradas en la base, articuladas, y vamos a considerar en este ejemplo que tenemos actuando la carga de peso propio D en la viga y una fuerza horizontal en la dirección transversal, en este caso, por ejemplo, por sismo. Y ahora queremos determinar la resistencia requerida en las columnas. Entonces, así como decíamos recién, en viga, yo sé por resistencia de materiales que si estoy hablando de una viga simplemente apoyada, la resistencia requerida, que es una denominación genérica, implica que voy a tener que determinar momentos flectores M y esfuerzos de corte B. En el caso ahora de este ejemplo, y quiero determinar la resistencia requerida en columnas, yo sé, por conceptos básicos de resistencia de materiales, que estoy hablando de que voy a tener que determinar momento flector, porque en la columna aparece un momento flector por la carga horizontal, aparece corte, porque la flexión varía, y aparece una carga axial debido al efecto de las cargas gravitatorias D. ¿Está claro? Entonces, en este caso, que es distinto al anterior, porque estoy hablando de la columna, cuando yo hablo de resistencia requerida, en realidad me estoy refiriendo a flexión, momento flector, carga axial y corte. ¿Está bien? Entonces, si analizamos la columna, vemos, bueno, no he hecho el diagrama de esfuerzos axiales porque es obvio, pero
la carga, hay una carga axial debido a la carga D. ¿Cuánto vale esa carga axial en ese caso simple? Alguien saca rápido, ¿cómo calcularía esa carga P? D por L sobre 2. Muy bien, D por L sobre 2. Yo espero que ustedes no crean que, o sea, lo que les estoy preguntando es muy obvio, pero les aseguro que todas estas preguntas, después en las evaluaciones ha habido, no uno, varios casos donde hay errores en esos temas. Entonces, yo el primer día de clase les expliqué los criterios de evaluación, porque los tienen que tener claro. Y ahora que volvemos en este tema, lo mismo. Si en una evaluación ustedes no determinan bien la resistencia requerida, el examen está mal, está desaprobado. De la misma manera que si no determinan bien la resistencia de diseño, porque la verificación de esta ecuación implica determinar adecuadamente los dos términos de esta ecuación. Y ese error en la determinación de esa ecuación normalmente lleva al colapso de la estructura. Entonces, es un aspecto importante y como tal lo evaluamos y cuando no están bien determinados esos valores, lamentablemente el examen está desaprobado. Yo les comenté también en el primer día que si bien es importante el procedimiento, es decir, el método que ustedes aplican para llegar a los resultados, en ingeniería es fundamental también el resultado. Es decir, ustedes pueden haber aplicado el método bien, pero si el resultado es incorrecto, ese resultado les puede llevar al colapso de una estructura con todo lo que eso significa, incluso con consecuencias judiciales en lo penal o en lo civil. Entonces, bueno, volviendo a este ejemplo, tendríamos la carga P debido a la D y un diagrama lineal de momentos flectores para este ejemplo. ¿Cuánto vale el valor máximo ahí? Por H. E por H y falta algo, ¿no? ¿Cuántas columnas están resistiendo E? Dividido 2. ¿Ven? O sea, ese error está bien. En este caso hubieran dimensionado con el doble de lo necesario. O sea, de última no se iba a caer la columna, iba a salir más cara, pero entonces cuidado, ¿no? Tienen que estar atentos y siempre ver esta carga E, supongamos que la viga tiene una rigidez axial importante, entonces en principio esta carga E se divide en 2, y entonces el momento flector en la base de cada columna vale E sobre 2, que es lo que está actuando acá, por la altura H de la columna. También yo en ninguno de los casos grafiqué o determiné los valores del corte, pero lo mismo es para determinar el corte. Es decir, acá hay un diagrama de corte cuyo valor es E sobre 2, que es la fuerza que está aplicada en la cabeza de las columnas. En este caso particular, después eso ya lo vamos a ver más adelante, es decir, después, dependiendo del tipo de solicitaciones, es la verificación que realizamos. Por ejemplo, la verificación al corte se hace independiente de las otras solicitaciones. Ahora, cuando tenemos en un mismo elemento estructural una combinación de momento flector y carga axial, ¿eso cómo se llama en resistencia de materiales? Flexocompresión. Muy bien, bueno, hay distintas denominaciones, pero está bien, y se hace una verificación que es distinta o sea, es más complejo el estado tensional, y por lo tanto la verificación es distinta que si tuviera flexión sola, que flexión simple, o carga axial sola. Bien. Y a ver, tenía otro ejemplo, que también aparece reiteradamente en las evaluaciones
y reiteradamente hay errores graves en la determinación de la resistencia requerida. Hemos cambiado el tipo de estructura. Antes teníamos un pórtico con una viga de alma llena y ahora tenemos un pórtico similar con columnas empotradas en la base y articuladas en la cabeza, pero ahora la viga es una viga reticulada. Bien, analicemos el cordón inferior. La resistencia requerida en el cordón inferior es una carga axial. Acuérdense que los reticulados se caracterizan, esto es básico de estabilidad 1, se caracterizan porque resisten los esfuerzos principalmente, o en su totalidad prácticamente, a partir de cargas axiales de tracción y compresión. Entonces, el cordón inferior en particular va a estar sometidas a fuerzas de tracción que produce la carga D. Pero también he considerado en este ejemplo una carga W de viento con signo negativo. ¿Qué quería decir el signo negativo en viento? Eso ya lo vieron el jueves pasado, ¿no? Que está a succión. Muy bien, muy bien. Entonces, que esté a succión en este caso quiere decir que la carga gravitatoria va hacia abajo, hacia el sentido de la gravedad, mientras que la carga de viento va, si es succión, iría hacia arriba. Eso es por un efecto aerodinámico, bueno, temas de viento, ¿no es cierto? Las líneas de corriente, bueno, en las cubiertas normalmente, con la acción del viento en la dirección transversal, aparecen cargas de succión en la cubierta. No he indicado acá, por una cuestión de simplicidad, las acciones de viento en las columnas, ¿no? Pero obviamente que no puede haber viento solo en la cubierta, también sobre las columnas va a aparecer, si el viento va de derecha a izquierda, va a aparecer en esta columna presión, el viento presiona sobre la columna, y en la otra cara, por el mismo efecto aerodinámico, van a aparecer fuerzas de succión. No las puse por un tema de simplicidad del dibujo. Pero bueno, volviendo al cordón inferior, las cargas de peso propio que van en el sentido de la gravedad producen la compresión del cordón inferior, mientras que las cargas de viento que son de succión van a producir carga axial. Pero ¿qué pasa con el signo de la carga axial? Se invierte, como la fuerza, la acción se invierte, va desde la cubierta hacia arriba, la carga axial en el cordón inferior se vuelve de compresión. Entonces ahora, la pregunta es, ¿cuál será el valor que voy a adoptar para verificar el cordón inferior, los estados límites del cordón inferior? ¿La carga máxima de tracción producida por D o la carga máxima producida por W? Una vez que haga las combinaciones, ¿no? La que sea mayor, digamos. Si se restan, no debería considerar la que me resta, digamos, y utilizar el mayor resultado, digamos, en la combinación. A ver, recuerden, está bien, en este caso, voy a ir a los estados, acuérdense que la de peso propio está siempre, ¿no? O sea, en alguna ecuación no lo voy a considerar, pero cuando considere el viento, voy a considerar la carga de peso propio, ¿no? Probablemente esta sea la más desfavorable, donde incremento el viento y disminuyo el peso propio. Está bien, pero ustedes quizás me expresé mal en la pregunta. Supónganse que después de hacer el análisis estructural y las combinaciones de carga, llegan a que hay... ¿Dónde tengo el...? Me desapareció el... Profe. Sí. Tendríamos dos momentos invertidos, ¿no? Y deberíamos sacar en el centro, deberíamos sacar la diferencia. Está bien, pero lo que yo quiero es... sí, a ver, acuérdense
El momento aparece cuando consideran la viga como elemento global. Ahora, después, en realidad no es una viga de alma llena, es una viga reticulada, entonces esos momentos así generales sobre la estructura los van a traducir en cargas axiales. ¿Está bien eso? Sí, Sí, está bien. Sí. Entonces, pero lo que yo les quiero decir, una vez que hacen las combinaciones, a ver si... van a llegar, supónganse que obtenemos un P, esto ya combinado, pero con distinta, un estado de carga, por ejemplo, donde predominan las cargas gravitatorias, lo lleva a una carga P de, qué sé yo, 50 kilonewton. Y el segundo estado, o sea, hay otra combinación, por ejemplo, donde incluyen el viento y disminuyen el peso propio, nos llega a una carga P de menos 35 kilonewtons. ¿Se ve o es muy chiquito? Perdón, una aclaración, Pancho. Quizá ponerle PU para que se entienda que ya están combinadas. Bien. Gracias. ¿Cuál voy a usar para verificar los estados límites? Las dos tendría que usar. Muy bien. ¿Y por qué las dos? porque son solicitaciones distintas. Exacto. O sea, vuelvo para atrás. Ahora, ¿qué le pasa? Bueno, no me deja volver para atrás, pero... ¿por qué? Porque recuerden, cuando hablamos de la carga PU de 50 kilonewton, que es tracción, implica verificar ciertos estados límite, fluencia, rotura. Cuando analizo la carga PU menos 35, está bien, tiene un valor menor, pero es a compresión, y voy a tener que verificar pandeo flexional, pandeo abollamiento, pandeo local, si son verificaciones con estados límites distintos. Entonces, no sé a priori cuál de los dos condiciona. En este ejemplo, voy a tener que considerar los dos valores. No puedo decir el 50 en valor absoluto es mayor y entonces este es la resistencia el valor de resistencia requerida más desfavorable. ¿Eso está claro? ¿Lo han entendido bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. Lo que no sé por qué no puedo avanzar. Profe, Sí, una pregunta. adelante. ¿Y si la condición más desfavorable se daría cuando tendríamos nada más la carga del peso propio sin contar el viento, también habría que analizar esa? O sea, por ejemplo, un momento en el que no haya viento y ahí Sí. tengamos la condición más desfavorable. Claro, pero esa condición en general, si es por carga gravitatoria, en el corón inferior va a ser tracción. Si alguna combinación me lleva a que predomine el viento, va a ser compresión. Lo que quería destacar con este ejemplo es que la resistencia requerida en el cordón inferior es una carga axial, pero en este ejemplo particular puede ser, y muchas veces ocurre, de que tenga en realidad dos valores de carga axial a considerar, uno en tracción, uno en compresión, y que tengo que verificar los dos con estados límites distintos. ¿Eso queda claro? Sí. Lo que vemos en las evaluaciones es que determinan el valor de carga axial combinada, es decir, mayorada, el valor que numéricamente es el mayor, es decir, en este caso el 50, y entonces dicen resistencia requerida del cordón inferior, 50 kilonewton. Y no es solo 50 kilonewton, son los dos, es 50, y lo voy a verificar con ciertos estados límites, y es 35, y lo voy a verificar con otros estados límites, y no sé a priori cuál es el más desfavorable.
¿Está más o menos claro eso? Y por alguna razón no me deja avanzar. ¿El PowerPoint? Sí. Tenía una ventana ahí como abierta arriba. Ah. No sé. Y si pones escape, salí y vuelve a entrar porque estás compartiendo la pantalla, sí. Sí. Es que me quedaba. Se quedó No, frisado. es que estoy está en anotar. Salite de anotar, por las dudas. A ver, eso puede ser. No, tampoco. Ahí está. Bueno, y ahora, como yo estoy cansado, llevo hablando 1 hora y media, pues se quedó no sé, se quedó esto que no tiene nada, o sea, se quedó el anotar del anterior. Pero, ¿qué pasaría ahora en este ejemplo? Este de Daniel lo podemos incluir en el próximo examen. Está bueno, un gancho de puente grúa ese. Por ejemplo, hay una carga L acá, un equipo que no es permanente, es decir, que se cuelga a veces, no sé, suben un motor, un jamón. Jamones, también. ¿Cuál sería ahí el criterio para determinar la resistencia requerida? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Alguien que se anima? ¿Qué cambia en este? ¿Qué pasa con esa carga L que no está en el centro? Van a haber 2 combinaciones más para lo que sería el traccionado del cordón inferior. Sí. O sea, se complica esa flechita ahí inocente colgando de un nudo, les complica bastante porque ahora deberían considerar las solicitaciones que produce W, que produce D y que produce L, y ahora esto es algo parecido a lo que pasaba acá. Los máximos no se producen en la misma sección o en las mismas barras. Las cargas distribuidas van a producir solicitaciones máximas en el centro. Perdón. Las cargas distribuidas van a producir solicitaciones máximas en el centro. Mientras que esta carga puntual L, que no está en el centro, está hacia un costado, va a producir esfuerzos máximos en otras barras, y entonces van a tener que buscar ciertas combinaciones, van a producir solicitaciones o valores de resistencia requerida que serán más desfavorables en esta zona, y a lo mejor otras combinaciones resultan con valores en este. Entonces, a lo mejor la resistencia requerida, no lo puedo asegurar, pero podría darse de acuerdo a los valores, que tenga 3 valores de resistencia requerida. A lo mejor de tracción y compresión acá y alguno de tracción acá, y tengo que ver cuáles son los más desfavorables y qué estados límites tengo que verificar. Con eso terminaría la presentación, que hemos tratado y estamos tratando de hacer hincapié en temas